الله أكبر الله أكبر. La Sura 5, el capítulo 5, Al-Maida, o la mesa servida, como se traduce en español, en la ley 3, es una ley maravillosa y fundamental para los musulmanes, porque Allah dice en esta ley que ha completado la religión de Dios. Hoy, dice Allah, he completado para vosotros vuestra religión. He completado mi gracia y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Capítulo 5, versículo 3 del Corán. ¿Qué significa esto? Para el musulmán significa que la verdad absoluta de la revelación de Dios está culminada para la humanidad. Culminada. ¿Y a dónde empieza esta revelación? Esta revelación no empieza con las primeras palabras reveladas al profeta Muhammad, la paz sea con él, sino que empieza con Adán, con el primer hombre. La revelación empieza con el primer hombre, que es Adán, que además es un mensajero, y que enseña este mensaje a sus congéneres y a sus descendientes. Y así vienen muchos profetas entre Adán y el profeta Muhammad. Así que para el musulmán, la revelación es progresiva. Es decir, empieza con los estadios iniciales de la humanidad y termina con el Sagrado Corán revelado al profeta Muhammad, la paz sea con él. Esto no lo comparten las otras religiones monoteístas. Es decir, el musulmán cree que el Antiguo Testamento, o lo que se llama popularmente Antiguo Testamento, aunque los judíos no estén de acuerdo con eso, porque evidentemente para el judaísmo no hay Nuevo Testamento, sino que solo existe un Antiguo Testamento. Entonces, para el judaísmo, la revelación termina en Zacarías. Los últimos profetas, Zacarías y Malaquías, son los últimos de la revelación judía. Y ya no hay más. Y la base de la revelación judía es la ley o la Torá. Y de ahí solo están esperando que venga el Mesías. Todavía lo están esperando. Ese es el judaísmo. En el cristianismo, la verdad o la revelación o la religión de Dios culmina con Jesús. Es decir, la revelación termina en Jesús. Jesús es el último de los mensajeros, es el Hijo de Dios y es Dios mismo que termina la revelación. Así que el cristiano no acepta una revelación posterior a Jesús. El judío no acepta la revelación de Jesús. Pero los musulmanes debemos, porque no existe un musulmán que niegue esto y que se llame musulmán, porque es base de nuestra fe, creer en las revelaciones anteriores al Corán. Así que el musulmán debe de creer en la revelación de Jesús, del Evangelio, y debe de creer en las revelaciones anteriores de los profetas, incluyendo la Torá de Moisés, incluyendo los Salmos de David y incluyendo los libros proféticos de la Biblia. Para el musulmán la revelación empieza de acuerdo a cómo la humanidad está preparada o como Allah quiere revelar, y cuando la humanidad llega a su maduración absoluta y está lista para recibir la ley, viene el Sagrado Corán. Ok, si nosotros discutimos esto en un foro interreligioso y lo discutimos entre judíos y cristianos, puede que ellos digan, bueno, nosotros respetamos lo que crees, pero nosotros no creemos eso. Ahora, si el Corán dice que la última revelación es el mismo Corán, pero además dice que las revelaciones anteriores tenemos que creer en ellas, entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿las revelaciones anteriores, por ejemplo, dicen que la última revelación es Jesús para los cristianos? O sea, podemos encontrar en los evangelios versículos que digan en la Biblia que después de Jesús ya no viene ningún profeta y es el último mensaje, como sí encontramos en el Corán, que el Corán dice, este es el último mensaje. ¿Encontramos en el evangelio esto? Porque la pregunta es, si lo encontramos en el evangelio esto, pero el Corán dice que tenemos que creer en las revelaciones anteriores, ¿cómo hacemos? O, si no lo encontramos en el evangelio esto,
Entonces, ¿por qué el cristianismo cree que el Evangelio es la última revelación? O si nos vamos al Antiguo Testamento, en cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, y en los libros del Antiguo Testamento dice que no hay más revelaciones posteriores. Ya no hay más revelaciones posteriores. Entonces, si el Corán dice que tenemos que creer en el Antiguo Testamento, ¿cómo hacemos? Porque el Corán dice que sí hay más revelaciones. Y si no hay un versículo en el Antiguo Testamento que diga que no hay más revelaciones después del Antiguo, ¿por qué los judíos creen que no hay más revelaciones después del Antiguo Testamento? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Entonces, yo que soy un hombre estudioso de las religiones comparadas, o sea, a mí me gusta investigar, hablar y saber sobre todas las revelaciones para tratar de armar una cadena de revelación desde Adán hasta el profeta Muhammad, la pasa con todos esos profetas, unificada y coherente. Es decir, si para mí como musulmán el Corán es la verdad absoluta, tengo que comprobar que lo que dice el Corán de alguna manera también lo dice el Evangelio y también lo dice el Antiguo Testamento, porque no podría haber contradicción. Porque Allah no puede contradecirse. Entonces, el Antiguo Testamento tendría que decir que viene el Mesías y que después del Mesías viene una revelación, y el Nuevo Testamento tendría que decir que después de Jesús viene otro profeta. Tiene que. Porque si no, no hay una cadena de revelación en lo absoluto. Ahora, yo leía en mi página de Facebook a una persona que nos comentaba en el post que pusimos sobre la apertura de la mezquita Al-Amal allá en Oriente, y me ponía, ustedes tienen que volver al origen, me dice. Ustedes tienen que volver al hebraísmo, porque el hebraísmo es la religión original. Entonces yo le digo, hebraísmo, ¿qué quieres decir? Hebreo, ¿quieres decir? Entonces me contesta y me pone, judaísmo, pues. La religión original es el judaísmo. Pero cuando nosotros vamos y entendemos qué es el judaísmo, ¿qué significa el judaísmo? Para empezar tenemos que entender que el judaísmo viene de Judá. De Judá. Judá, uno de los hijos de Israel, una de las tribus de Israel. Y de ahí viene la palabra judaísmo. Pero no podría existir la palabra judaísmo antes de Judá, porque Judá no existía. Y no podría existir la religión del judaísmo antes de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué era Jacob, por ejemplo? Jacob, que era el papá de Judá, ¿qué religión seguía Jacob? ¿Era judío? No puede ser judío, porque el judaísmo viene después de Judá. Entonces, ¿qué religión seguía Judá? Entonces alguien me puede decir, Judá era israelita. ¿Qué son los israelitas? Los israelitas son los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Y Jacob fue llamado Israel. Entonces Jacob no podría ser israelita, porque las israelitas se llaman a los hijos de Jacob. Entonces, si Jacob no es israelita y tampoco es judío, ¿qué es? ¿Cómo? Monoteísta. Jacob era monoteísta. ¿Qué significa monoteísmo? No asociar nada con Allah. Allah es el único Dios. Y no hay nada ni nadie más que este Dios que merezca ser adorado. Y no solamente eso, es el único que tiene el dominio, es el único que tiene la voluntad, es el único que tiene el poder, es el único que es diferente a la creación, es el único que es perfecto, atemporal, increado, incontingente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jacob no era judío, ni mucho menos era cristiano, sino que era monoteísta, Hanif. Ahora, ¿qué pasa con el papá de Isaac? ¿Quién era el papá de Isaac? ¿Quién? Abraham era el papá de Isaac. ¿Qué era Abraham? ¿Qué religión era Abraham? Monoteísta también. Ok, está bien, se la compro que es monoteísta, olvidamos el judaísmo, olvidemos el cristianismo, olvidemos los israelitas, pero Abraham era hebreo. ¿Qué es hebreo?
hebreo viene de la palabra Ibraún, que significa los que pasaron el río. Los que pasaron el río Jordán. Los hijos de Abraham pasaron el río Jordán y por eso se les llamó hebreos. Pero ¿qué raza era Abraham? ¿Qué raza era? Era un árabe. ¿Ah? Era un árabe original de Mesopotamia del sur, que se llamaba Ur, la ciudad, donde hoy es Irak. Irak. Así que Abraham era un árabe antiguo. ¿Qué idioma hablaba Abraham? Abraham hablaba árabe antiguo. De hecho, llamaba a Dios él, de donde viene el majestático Elohim, que era la misma forma como los mesopotámicos y los caldeos llamaban a Dios él. Él era el Dios principal del panteón. Lo que pasa es que ellos empezaron a ponerle socios a ese Dios, hijos y mujeres, y de ahí, por ejemplo, viene Baal, que era el hijo de él, y Abraham sale de Ur hablando ¿qué idioma? Árabe antiguo. Entonces, ¿cómo le llamaba Abraham a Dios, por ejemplo? Jehová, me dicen algunos. Porque el nombre de Dios no es Alá. Alá es la luna, dicen aquí. Y Abraham, nosotros tenemos que llamar a Dios como llamaba Abraham, que lo llamaba, ¿cómo lo llamaba? Jehová, me dicen. Otros, especialmente los católicos, Yahvé. Yahvé. Lo chistoso es que la misma Biblia dice, capítulo 6, versículo 3, lo siguiente. Y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Mas con mi nombre, Jehová, no me aparecía a ellos. O sea que la Biblia está diciendo que Abraham no conocía el nombre de Jehová, ni de Yahvé, sino que lo que conocía Abraham, y no solamente Abraham, sino que Isaac y Jacob, era él. Él, que significa Dios, y Shaddai, que significa todopoderoso. El Shaddai, en el proto hebreo, era Dios todopoderoso. Si Abraham, alguien viaja en una máquina del tiempo y le dice, ay, nosotros adoramos a Jehová, Abraham va a decir, ¿qué onda con? ¿Ah? Y también Isaac y Jacob. Y Jehová tampoco es un nombre. Jehová proviene del tetragramatón, que eran 4 letras hebreas, que significan que Dios es eterno. Viene de Ejier, Asher, Ejier. Dios es eterno, significa esa palabra. Y los judíos lo abreviaron, porque era muy largo, Ejier, Asher, Ejier, entonces lo abreviaron, pero el hebreo no tenía vocales. Y entonces después, cuando fueron pasados para Babilonia, se les olvidaron las vocales y no sabían qué quería decir esas 4 letras. Así que no lo pronunciaban. No lo pronunciaban porque no sabían qué decían esa letra. Hasta que tomaron las vocales del árabe y pusieron ahí algunas letras, algunos lo tradujeron como Jehová, otros como Yahvé. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no es un nombre, eso es un atributo de Dios. Un atributo de Dios que denota eternidad. ¿Por qué Abraham no sabía esto, ni Isaac ni Jacob? Porque no entendían el concepto de la eternidad. Un hombre de hace 5,000 años no entendía qué significa eternidad. Nosotros estamos un poquito más desarrollados, entendemos qué significa algo que no tenga tiempo. Pero una persona, por más sabia que sea, hace 5,000 años que solo conocía la estepa, decirle eternidad era difícil. Moisés, que ya Dios le aparece con este atributo, el eterno, el que era, es y ha de hacer, lo que significa Asher, Ejier, Asher, lo que significa el eterno, ya lo entendía porque él había estado en Egipto y entendía la filosofía egipcia, así que entendía el concepto de la eternidad. Ahí Dios se empezó a llamar a sí mismo como yo soy eterno, como yo soy subsistente, como yo soy el viviente, como yo soy el que no muere. Así como Hay al-Qayyum en árabe. Hay está relacionado con el tetragramatón en hebreo. Ahora, vemos cómo Dios va progresivamente revelando al ser humano. Abraham no le revela la situación de la eternidad o este atributo, a Moisés sí.
Y hay cosas que van de acuerdo al tiempo, revelándose poco a poco de acuerdo a cómo la humanidad está preparada o cómo no. Ahora, el profeta, la paz sea con él, dijo lo siguiente en un hadiz auténtico. Dijo: por aquel que está mi alma en sus manos, que nadie de la humanidad, que sea judío o cristiano, que ha oído hablar de mí y muera sin haber creído en aquello de lo que ha sido enviado y ha sido revelado para mí, sin que sea una persona del infierno. O sea, desde la perspectiva islámica, se debe creer en el profeta Muhammad, la paz sea con él, y en su último mensaje, porque es la última revelación. Ahora, saltándonos rápido, porque el tiempo se va volando, ¿qué pasa con el Mesías? Que los judíos niegan, porque los judíos dicen: Jesús no es el Mesías, no queremos saber nada de él, no nos interesa su revelación. El judío se queda bien atrás. Para los judíos, Dios ha estado callado y silencioso hace más de 2700 años. No han tenido revelación. Para el cristiano, la última revelación fueron el Evangelio de Jesús y la prédica de Jesús. Ellos dicen: Pablo solo siguió lo que Jesús enseñó. Nada nuevo trajo. Para ellos, la revelación acaba ahí. Para los musulmanes, Jesús solamente fue un profeta para los hijos de Israel. Un enviado para los hijos de Israel y el Mesías para los hijos de Israel. Esta concepción de Mesías celestial, que muere y resucita, no era una concepción judía. El Mesías para el judaísmo era un rey que iba a derrotar a los enemigos y que iba a reinar sobre todos los pueblos. Tenía que tener éxito en el mundo para que fuera real. Entonces, el Corán dice, en la Sura 61, o capítulo 61, aleya 6, o versículo 6, dice: y cuando Jesús, hijo de María, les dijo: hijos de Israel, yo soy el mensajero de Alá para vosotros. Hijos de Israel, yo soy el mensajero de Alá para vosotros, para confirmar la Torá de Moisés que había antes de mí, y para anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí, cuyo nombre es Ahmad. Pero cuando fue a ellos a las pruebas evidentes, no le creyeron. Dijeron: es pura magia. El Corán dice esto, atestigua el Corán que Jesús dijo que de él era solamente para los hijos de Israel y que después de él iba a venir otro mensajero llamado Ahmad. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, ante un cristiano y le lee este versículo, se ríe. Hay algunos que insultan, pero los más educados esbozan una sonrisa. Así como: ¿estos de dónde sacan eso? Ah, estos locos. ¿De dónde sacan eso? Entonces yo, cuando leí esto, dije: si el Corán dice eso, tengo que encontrarlo en la Biblia. ¿Tengo que? Aunque sea un resabio, aunque sea una palabra, aunque sea algo que me haga ver a mí que Jesús estaba prediciendo otro mensaje y estaba prediciendo otro profeta después de él. Lo cual parece exagerado. Ahora, uno de los versículos fundamentales para entender esto está en Juan, capítulo 16, versículo 7. Juan, capítulo 16, versículo 7. Estamos hablando de la Biblia. No estamos hablando del Corán. Sino que estamos tratando de poner en armonía a la última revelación de Alá al ser humano con la penúltima la revelación de Alá al ser humano, que es el Evangelio de Jesús. Entonces, fíjense esto y pongan mucha atención, por favor. Dice Juan, capítulo 6, versículo 7. Dice Jesús a su gente, a los que estaban alrededor: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, vendrá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Fíjense, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen ustedes en mí. De juicio, de justicia, por cuando voy al Padre ya no me veréis. Y ya no me veréis. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Fíjense que Jesús está hablando que va a venir una persona o un ser posteriormente que va a convencer al mundo de juicio, de pecado y de verdad. Y dice lo más maravilloso, 12, que dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjense que otra cosa, ok, si uno va, hagan la prueba. Uno va donde un cristiano y le pregunta, ¿Jesús trajo toda la verdad? Sí, dicen. Por supuesto. Él la trajo toda. Sí, Él es la verdad, pues. Él es el camino y la verdad. Pero miren lo que dice Jesús. Él dice, pero cuando venga, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué significa? Primero que Jesús no trajo toda la verdad. Porque si la hubiera traído toda, no diría Él lo guiará a toda la verdad. Si Él dice Él lo guiará a toda la verdad, lo que está diciendo es falta para la verdad. Pero no podéis ahorita sobrellevarlas. No están preparados ustedes. Ustedes no son esa comunidad. Pero cuando Él venga, Él va a guiarlos a toda la verdad. La otra cosa maravillosa es que Jesús les dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Pero ahorita no estáis preparados. O ahorita no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hasta hace 1450 años aproximadamente, la Iglesia Católica empezó a decir que este versículo se refería al Espíritu Santo. No a un hombre y no a un profeta, sino que a un espíritu. Basado en la palabra neuma, en griego, que es la palabra original del Evangelio de Juan, que puede traducirse como aliento. De hecho, neuma significa aliento, aire, soplido. De ahí viene la palabra neumático, neumatólogo, neumólogo, lo que tiene que ver con el aire. Entonces ellos dicen que es el Espíritu. Pero esto es moderno. ¿Por qué? Anteriormente, cristianos, como por ejemplo Marción del Ponto, como por ejemplo Montano, como por ejemplo Maní, creían que ellos eran el Paracletos o el Neuma, ellos como hombres, y entendían que todavía faltaba alguien que viniera a completar la revelación. Cuando viene el profeta Muhammad, la paz sea con él, y tiene pegue, porque convence al mundo de verdad y de justicia, tal como dijo Jesús, y logra hacer que el Islam invada al mundo y conquiste al mundo desde el Indostán hasta España, a la iglesia ya no le gustó esa onda de que iba a venir un profeta. Entonces mejor nos inventamos un espíritu. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que revela? ¿A dónde ha traído toda la verdad? Y miren lo maravilloso de esto. Leamos el versículo 13, que dice, de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que repetirá todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Tres cosas fundamentales. Él no hablará por su propia cuenta. ¿Qué significa no hablar por su propia cuenta? Que no habla Él. Hablará todo lo que oyere y lo repetirá. Y les predecirá o profetizará las cosas que han de venir. Esto lo hace el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo acaso oye y repite? Pero este versículo es maravilloso, porque es exactamente lo que pasaba con el profeta amado de Alá, la paz y las bendiciones sean con él. Muhammad, la paz sea con él, escuchaba
Y repetía. Todo lo que oía. Incluso lo que lógicamente no tendría uno que repetir. Por ejemplo, si yo le digo Brian, vas a repetir todo lo que yo te diga. Decí. Firulais. Decí Firulais. Pero el profeta decía, decí. ¿Ah? O sea, el ángel le decía, di. Y él decía, di. Repetía todo lo que oía. ¿Ah? Porque uno por lógica, di, Dios es uno. Dios es uno. ¿Ah? No tiene que decir di. Pero el profeta, la pasada con él, repetía todo lo que oía. Entonces, pega la primera. ¿Ah? Pega la primera. La segunda cosa es que dice, no hablará por su propia cuenta. ¿Ah? Y el Corán dice, el profeta no habla por su propia cuenta. ¿Ah? Incluso tenemos muchos versículos en el Corán que no vale la pena porque ya van a ser las 8 para seguir hablando. Pasa el tiempo rápido, que lo salen regañando a él. Y que él tiene que repetirlos porque es revelación, pues. ¿Ah? Entonces, pues sí, nadie que va a inventarse un libro va a hablar mal de uno mismo, pues. Y hay varias veces que Alá le llama la atención al profeta, Alá, glorificado sea, le llama la atención al profeta, la pasa con él en el Corán, y él repetía, porque ni modo, repetía todo lo que oía. No hablaba por su propia cuenta. Y la otra cosa, y él les enseñará o les profetizará las cosas que han de venir. ¿Cuántos dichos del profeta tenemos de el final de los tiempos, los signos mayores, los signos menores, el día del juicio final, Got y Magot, el anticristo, el mundo, una cantidad enorme de líneas y de dichos, libros enteros que están en esta biblioteca? Él les predecirá, les profetizará las cosas que han de venir. Exactamente. La Iglesia Católica estaba, Dios mío. ¿Ah? Dios mío, esto no pegó con Montano, ni con Marción, ni con Maní, que son de los que creían que era el Paráclito. Pero Muhammad nos va a robar el mandado, papá. Muchos cristianos, muchos creyeron en este versículo. De hecho, el Corán dice, entre ellos hay sabios que saben y esperan al profeta. O sea, los monjes, habían cristianos en ese tiempo que estaban esperando a lo que anunciaba Juan 16. Estaban esperándolo. No entendían que era un espíritu. Esta interpretación es una interpretación moderna debido al Islam y debido al profeta. Entonces estaban esperando. Tenían señales, tenían libros, incluso con las señales físicas y cosas de él. Por eso, muchos cristianos nestorianos, muchos cristianos monofisitas, muchos cristianos arrianos se convirtieron al Islam. Rápido. De hecho, ustedes saben que la mayoría de los egipcios eran cristianos en el tiempo del profeta. La paz y la bendición de Allah sean con él. Y agarraron el Islam bien rápido porque esto circulaba. La mayoría de ciudades turcas, la Odisea, ya se me fueron los nombres, Sardis, Éfeso, eran ciudades cristianas que tenían iglesias cristianas que estaban esperando al Paráclito. Y cuando llega el mensaje de Mohammed se convirtieron al Islam. Esas ciudades ahora son musulmanas. Pues ¿y de dónde va a sacar 1.500 millones de musulmanes el Islam de la nada? Tiene que haberse venido de alguna religión y esos son cristianos. La mayoría son cristianos. En Egipto solo quedó como el 10% de cristianos. El 90% se convirtieron al Islam. En Líbano la mitad se convirtió al Islam. En Siria la mayoría se convirtió al Islam. En Irak la mayoría se convirtió. Eran cristianos. ¿Por qué? Les gustaba. Porque pegaba con las profecías. Era clarísimo. Y la Iglesia Católica dijo, y la Ortodoxa, antes que se nos vaya el negocio aquí, mejor hagamos otra babosada y digamos que es un espíritu y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero el espíritu no pega en lo absoluto. Otra cosa fundamental de esto es que, porque alguien puede decir, bueno, entonces creamos en otros profetas. Pues porque si usted está diciendo que después de Jesús vienen más profetas, entonces, ¿por qué no creen en el profeta Joseph Smith de los mormones?
¿O por qué no creen en Bahá'u'lláh? ¿O por qué no creen en Abdalá no sé qué? ¿O por qué no creen en Saibaba? Son profetas posteriores a Jesús. ¿Por qué? Porque la profecía del 16 de Juan dice que va a ser uno el que les va a guiar a toda la verdad. O sea, Jesús dice, tengo muchas cosas que deciros, pero aún no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él, a toda. O sea, después de Él, no va a haber más. La verdad está completa. Lo que dice capítulo 5, versículo 3. Hoy he completado vuestra religión. Allah dice, hoy los he guiado a toda la verdad. Ya, punto. Y esta es la religión. Ahora, otra cosa maravillosa es que el espíritu de verdad, en griego, se puede entender, y de hecho se entiende en algunos versículos de la epístola de Juan, que espíritu de la verdad significa alguien que dice la verdad siempre. O sea, cuando venga el espíritu de verdad, el que tiene espíritu de verdad, el que siempre dice la verdad, el que no miente, el sincero, el veraz. Cuando venga él, ese que no miente, ese que es sincero, eso que veraz, va a guiarla a toda la verdad. Miren, muchos musulmanes del Medio Oriente no leen la Biblia, ni siquiera saben. Cuando yo hablo de la Biblia están en la luna, igual que los cristianos no saben del Corán. Igualito, así. Pero pregúntenle a cualquiera, alguno que nunca ha leído la Biblia, y pregúntenle cómo era apodado el profeta Muhammad. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían incluso los que no eran musulmanes? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? El veraz, el que dice siempre la verdad. Por Dios. O sea, aquí no estamos construyendo esto para que pegue así a la fuerza y que agarramos el versículo y veamos cómo pega. ¿Ah? Así como empezaron a hacer algunos cristianos para pegar las profecías del Antiguo Testamento con Jesús. Dice que nació en Belén. ¿Qué hacemos si él nació en Nazaret? Ah, no, inventémonos que Herodes quería matar a los niños y que se fue a un pesebre, bla, 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 bla. Ah, y tratar de hacerlo casar. No, por Dios. La historia, uno va y la lee. El profeta Muhammad, la pasa con él, era apodado el que dice siempre la verdad, el veraz. Y así, la gente, les decía, miren, cuando empezó su profecía, si yo les digo, se reúnen el pueblo, yo les digo que detrás de esa montaña hay un ejército sediento de sangre, escondido para atacarnos, ¿me creyeran? Todos dijeron sí. ¿Ah? Sí, te conocemos y tú siempre dices la verdad. La otra cuestión, él repetía todo lo que oía. Es básico en la revelación, hombre. Él no habla por su propia cuenta. Siempre dejó claro que él no hablaba por su propia cuenta cuando venía la revelación. Él va a profetizar las cosas que han de venir. Pues él va a profetizar las cosas que han de venir. Ahora, si nosotros empezamos a leer la Biblia de esta manera, no de una manera prejuiciada, sino que de una manera imparcial. Si nosotros vamos y leemos la Biblia y decimos, bueno, aquí dice Jesús que aún tiene muchas cosas que decir, pero la gente no las puede sobrellevar. Y que va a venir alguien, que podemos discutir quién es, puede ser alguna abierta la discusión, que va a traer toda la verdad. Entonces, ¿cómo pueden decir que Jesús trajo toda la verdad? No, a mí no me importa lo que usted esté diciendo, pero para mí Jesús trajo toda la verdad. Bueno, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero yo estoy hablando del texto. El texto dice claramente que Jesús no trajo toda la verdad. Y el texto dice claramente que otro iba a traerla. Claro, como dice el Corán. Pega más la creencia islámica con lo que dice Jesús en los evangelios que la creencia cristiana. Ah, sí, pero Pablo, a mí no me hablen de Pablo. Yo estoy hablando de Jesús. Y fíjense bien que él dice, y va a convencer, siempre en el 16, en el 10, va a confesar de justicia por cuando voy al Padre, o voy a Dios, y no me veréis más. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Reflexionen. Jesús dice en el 16:10 de Juan, yo voy a subir a Dios.
voy a ser elevado y ya no me van a ver. Primero hay que ver el contexto que está diciendo yo me voy y viene otro que me va a sustituir porque yo no voy a estar ya aquí. Ya no voy a venir, ya no me van a ver. Entonces, ¿quién se le apareció a Pablo? Pues, si él está diciendo, ya no me van a ver, entonces ¿quién se le apareció a Pablo? Jesús. No, pues él dice que ya no lo van a ver. Entonces, ¿quién se le aparece a un montón de gente que llega? Hermana, le voy a decir una cosa, venga. Ayer se me apareció Jesús. Y me dijo que usted tiene que ir no sé qué y casarse con ese hombre, o no casarse, o tiene que dar la mitad de su terreno. Cualquier cosa. Esos profetas que hay al diestra y a siniestra, ¿quién se les aparece? Si aquí está diciendo, no me veréis más, y le está dando la batuta al que va a venir después. Él va a tener el mensaje. Él va a guiarlos a todos la verdad. Créanle a Él. Síganlo a Él. Él va a completar la verdad. O sea, dentro de los mismos libros, podemos nosotros agarrar en el Antiguo Testamento una predicción de un mensaje posterior. Recuerden, no hablará por su propia cuenta. Repetirá todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Si eso lo agarramos, con esto termino porque ya es tarde, si eso lo relacionamos con el Antiguo Testamento, ¿por qué un judío puede decir, bueno, sí, está bonito su charla, pero yo qué tengo que ver con eso si yo no creo en el Nuevo Testamento? Para mí Juan no vale nada. Así como el Corán no vale nada, Juan no vale nada. Entonces vámonos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio. Vaya, pastor. Deuteronomio 18, 18. En adelante. Hay otra profecía, también de un mensajero, para los judíos. Así como Juan, ¿qué dice? Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Una aclaración. Cuando dice, les levantaré profeta como tú, Dios está hablando a Moisés y le dice como tú, como Moisés. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ok, fíjense, 18, 18. Profeta les levantaré de entre medio de sus hermanos. Le está hablando al pueblo de Israel, de entre los hermanos de Israel. ¿Quiénes son los hermanos de Israel? Los hijos de Ismael. De entre ellos. Como tú, le dice a Moisés. Como tú, parecido a ti. Podemos agarrar a Moisés y compararlo con Jesús, y podemos agarrar a Moisés y compararlo con Muhammad, y Moisés no se parece a nada a Jesús, la pasa con ellos. Pero Moisés se parece mucho a Muhammad, la pasa con ellos. Nacieron de una mujer y de un hombre. Murieron de muerte natural. Fueron legisladores. Trajeron un libro que fue aceptado. Ganaron guerras y fueron guerreros. Fueron polígamos. Trabajaron con fuerza. Vencieron a los tiranos. Conquistaron tierras. Hicieron reglamentos. Jesús era otra cosa. No fue aceptado por su pueblo. No nació de mujer y de hombre. Fue elevado al cielo. No trajo legislación nueva. Yo no vengo a traer otra ley, dijo en 5:17 de Mateo, sino que vengo a que se cumpla la ley de Moisés, a confirmar la ley de Moisés. Como tú, de entre medio de sus hermanos, de entre los hijos de Ismael. ¿Y cuál es la base? Yo pondré mis palabras en su boca. Dios otra vez. Y él hablará todo lo que oyere. Otra vez. ¿Quién es el único? El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Y hay muchos más versículos que me llevarían otra hora. Más en Isaías, en Jeremías, en Lamentaciones, en 14 de Juan. Que hablan del profeta Muhammad. Incluso con su nombre. Con su nombre, obviamente el equivalente en hebreo. ¿Qué significa esto? La revelación no es de religiones. O sea, Alá no reveló algo que se llame judaísmo, ni algo que se llame cristianismo. Eso no lo reveló Alá. Alá reveló la religión de Dios. ¿Qué es la religión de Dios? Esa cadena de mensajes que vienen desde Adán
hasta el profeta Mohammed, hasta ese que trajo toda la verdad, la pasea con todos ellos. Y va siendo progresiva de acuerdo a cómo está la humanidad preparada, pero en su esencia es lo mismo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es antiguísimo, de todos los profetas. Oye Abraham, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Noé, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Adán, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no te harás imagen ni semejanza de nada que exista en el mundo, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, porque Él es único y no tiene semejantes ni iguales. Esa es la base del tauhid, del monoteísmo. Y está en todas las religiones, excepto en lo que hacen los hombres. Porque la religión de Allah es la misma. La gente la cambia. La gente le pone socios a la par. Entonces hay que adorar a otro a la par de Dios. Hay que pedirle a los intermediarios. Pongámosle hijos, pongámosle mujer, pongámosle mamá. ¿Cómo es posible que haya una oración? Y con todo respeto, cada quien puede creer lo que quiera. El que me quiera creer a mí, que me crea, y el que no me quiera creer, que no me crea. Pero ¿cómo es posible, desde mi perspectiva y con respeto absoluto, decir que Dios tiene madre? Santa María, Madre de Dios, dice el Ave María. Madre de Dios. ¿Cómo Dios puede tener mamá? Estuvo en el vientre de ella 9 meses, nadando en líquido amniótico, en la oscuridad absoluta. Necesitaba leche para mamar cuando salió del vientre. El Señor del universo. Y otros que se ríen, le ponen un hijo. Un hijo que lo va a suceder. Te entrego todo el reino a ti, mientras yo me voy al campo a jubilarme, porque estoy cansado. Allah no está cansado. Ni se cansa ni se va a cansar nunca. Ni necesita hijos, porque no va a morir. No le va a pasar el poder a nadie, porque el único que tiene el poder es Él. Y todos los demás, incluyendo el Mesías, incluyendo Moisés, incluyendo todos los profetas, son siervos de Él. Siervos obedientes, siervos desobedientes, pero siervos. La religión es una. Es el Islam. El monoteísmo, pues, absoluto. Alhamdulillah Rabbil Alamin, que las alabanzas sean del Señor del Universo, que varios de nosotros que estamos sentados aquí hemos sido guiados a la religión de Allah. Muchas gracias. الله